Hola a todos, bienvenidos. Vamos solamente a esperar unos minutos a que más personas se unan y pues unos 2 minutos. Bien, para allá tenemos 10 personas. Muy bien. Hola a todos una vez más. Vamos a esperar unos minutos más solo a que se unan más personas. Unos 2 minutos más. Gracias. Muy bien. Hola a todos. Sean bienvenidos a otro webinar de The Legal 500 en asociación con Reinicke Austria, Estudio de Abogados. Mi nombre es Francisco Castro y soy editor en el equipo de GC PowerList de The Legal 500 y estaré moderando el webinar de hoy sobre el empleo y leyes laborales de Bolivia, especialmente lo que lo que ha cambiado en los últimos años desde el inicio de la pandemia, en particular algunos hábitos que mantuvimos, incluso su desaceleración. Solo un punto antes de empezar, el webinar se ha grabado, pero que si tiene que irse podrá verlo más tarde cuando lo compartamos en legal500.com. Además, nos gusta que todos nuestros webinars sean lo más interactivos posible, por lo que nuestro objetivo es tener una sesión de preguntas y respuestas al final, pero no esperen hasta el final y envíen sus preguntas durante el webinar en la función Q&A en Zoom en vuestra pantalla y nosotros veremos si podemos responderlas. Muy bien. La crisis generada por la pandemia del COVID-19 obligó a varios países a adoptar una serie de medidas en el ambiente de trabajo y en la población en general para reducir el riesgo de contagio. Esto cambió el enfoque de trabajo de todos y hoy se nos presentan opciones más flexibles mientras realizamos nuestro trabajo y que la tecnología nos permite no solo trabajar prácticamente desde cualquier lugar,
sino también estar en contacto constante con nuestros compañeros de trabajo y socios comerciales. Bolivia presenta un caso muy interesante, ya que tiene leyes muy específicas que protegen a los empleados, por lo que los empresarios e inversionistas deben encontrar nuevas medidas y procedimientos para proteger mejor sus negocios. Con esto, este webinar intenta dar a conocer los cambios adoptados en Bolivia relativos al derecho laboral y cómo las empresas pueden abordar estos cambios en su beneficio. Habiendo dicho eso, hoy somos increíblemente afortunados de tener desde Bolivia dos abogados expertos en nuestro tema del día. En primer lugar, tenemos a Enrique Reinique Ostra, socio de Enrique Austria, estudio de abogados, con más de 18 años de experiencia en las áreas de derecho corporativo, laboral y de beneficios sociales, seguridad social, transnacional y tributario. Enrique cuenta con varios posgrados en las áreas de derecho laboral, derecho procesal penal, derecho procesal civil y una maestría en educación superior. Además, tenemos a Eric Reinique Austria, también socio de Reinique Austria, estudio de abogados, que cuenta con más de 20 años de experiencia en las áreas de derecho corporativo, derechos inmobiliarios, transacciones internacionales y derecho de familia. Eric tiene una maestría en relaciones internacionales y derecho internacional y otra maestría en derechos humanos. Muchas gracias, señores, por participar hoy en este webinar tan informativo y interesante para todos nosotros. Entonces, sin más preámbulos, los doy la palabra, ya que Eric vaya a decir unas palabras y después Eric y Enrique harán una presentación que han preparado para nosotros sobre el tema del empleo en Bolivia y sus cambios de la pandemia. Señores. Bueno, muchas gracias, Francisco, por habernos ayudado a preparar este webinar. Quiero saludar a todos los participantes, desearles buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar en el que se encuentren. Yo quisiera quitarles unos momentos rápidos para explicarles quiénes somos. Reinique Austria Estudio de Abogados ha sido fundado el año 2000. Desde los inicios nos hemos enfocado en la excelencia académica y sobre todo en construir lazos fuertes con nuestros clientes. Nuestros abogados tienen vasta experiencia y formación en reconocidas universidades y escuelas de todo el mundo, reforzando siempre la mejora continua. Desde el inicio de una relación con cada uno de nuestros clientes buscamos en contribuir la solución inteligente a los problemas o impases legales que podrían tener. Siempre ha sido nuestra prioridad construir relaciones a largo plazo con nuestros clientes en base a la reciprocidad y confianza. Nuestro enfoque es desarrollar siempre una sólida comprensión y estrategia de las circunstancias de cada cliente. En estas más de 2 décadas de ejercicio nos ha llevado a tener bastantes reconocimientos nacionales como internacionales, como Legal 500, en este caso, quien ha gestionado el día de hoy este webinar. Ahora, ya para entrar en materia, quiero ceder la palabra a Enrique Reinique, quien junto con la firma ha logrado precedentes laborales de gran importancia en nuestro país, siendo un experto en la materia, además de ser docente en la actualidad de Derecho Laboral y Seguridad Social en la Universidad Católica Boliviana. Adelante, Enrique. Aló. Bueno, gracias a todos, gracias al Legal 500 por la invitación. Es un gusto el poderles dar este webinar a todos ustedes para que podamos entender mejor cuál es la realidad respecto al derecho laboral que se vive actualmente en Bolivia y la complejidad que existe, ¿no? en el sentido del proteccionismo que tiene. Ahora sí, ahí se escucha y está compartido, ¿verdad? Si me pueden confirmar, ¿sí? Sí, sí. Correcto. Bueno, entonces, ahora sí, sin más preámbulo, empezamos. Lo interesante de esta charla es que ustedes van a poder comprender y analizar cuál es el entorno laboral rígido que existe en Bolivia y el proteccionismo que tiene la norma y cómo este proteccionismo de la norma, no obstante de ser tan rígido en su propio sistema, es contrario a las nuevas tendencias que se dan a través de la tecnología, es decir, no contempla todas estas nuevas formas de relaciones laborales que se dan a través de la economía geek, en el sentido de que la economía geek ha generado una nueva forma de trabajo. Es decir, que no obstante de que se puede
lograr que las personas puedan satisfacer sus necesidades a través de estos recursos que pueden conseguir en este tipo de nuevos servicios que se dan, o nuevos trabajos que se prestan, las normativas a nivel mundial han tenido una serie de vacíos al respecto y Bolivia no es la excepción. No obstante, pese a tener esta norma tan rigurosa, sí existen también vacíos similares que lógicamente ponen en una situación de desventaja, podríamos decir, al trabajador frente a la empresa y a la empresa en ventaja frente al trabajador. Pero para poder entender todo esto es necesario que hagamos un preámbulo para que vean cuál es el sólido entorno laboral que existe en Bolivia, cómo la norma laboral es tan rígida en el sentido protector. Obviamente tenemos que también tener en claro la esencia propia del derecho laboral, ¿no? No es que Bolivia tenga una normativa excesivamente rígida basada en criterios propios, sino esto viene por una línea histórica de la protección que se debe dar a los derechos laborales, por esta lucha de clases, ¿no? Para evitar estas desigualdades o minimizar estas desigualdades entre tanto el empleador como la fuerza y el trabajador como la fuerza obrera. El empleador en el sentido de que es quien brinda el trabajo, ¿no? Entonces, esta desigualdad nace con el nuevo derecho o el derecho laboral que es el que se conoce actualmente. En ese sentido, vamos a empezar hablando de este sólido entorno regulatorio. Para que esto se pueda entender, tenemos que entender que, al igual que en otros países, nosotros nos basamos en la primacía constitucional, es decir, nuestra norma magna es la que nos da los lineamientos que debemos seguir dentro de la normativa interna, lógicamente también confrontada con lo que son los derechos establecidos a través de convenios internacionales, en este caso los convenios respecto al derecho del trabajo que se realizan con la OIT. Nuestro artículo 48 de la Constitución establece que las normas laborales se interpretan y se aplican bajo los principios de protección a los trabajadores y a las trabajadoras como principal fuerza productiva de la sociedad. Es decir, el proteccionismo está determinado por la norma, pero para aplicar este proteccionismo de manera interna se utilizan los principios determinados en la misma constitucional, principios laborales que están vinculados a otras legislaciones, pero que también tienen una fuerza propia y un entendimiento propio dentro de nuestra normativa. Así está el principio de primacía de la relación laboral, que es el que se entiende en otras materias como el principio de verdad material, ¿no? Donde vale más lo que ha ocurrido en la realidad que la realidad aparente que se pretenda demostrar. Entonces, cuando existe una duda al respecto dentro de la relación, se aplica este principio, es decir, cuando aparecen contratos de prestación de servicios, aparecen otro tipo de contratos que traten de camuflar una relación laboral, se aplica este principio. El principio de continuidad que establece que las relaciones laborales se les tiene que atribuir la más larga duración, es decir, cuando hay interrupciones entre contrato y contrato, si esta interrupción es corta o esta interrupción tiende de manera, digámosle, fraudulenta, porque así dice la normativa, a entorpecer la idea de que esta relación tiene que ser estable en el tiempo, se aplica este principio y no obstante la ruptura se le da la más larga duración a la relación laboral. Y el principio de estabilidad laboral, que también es un derecho, que lógicamente esta estabilidad laboral está entendida en el sentido de que el trabajador pueda tener una fuente laboral por la mayor cantidad de tiempo posible. Pero ¿cuál es la idea de esto? La idea de esto es que el trabajador pueda en todo momento satisfacer sus necesidades. Es decir, cuando yo tengo la idea clara de que mi trabajo es estable, yo puedo asumir ciertos compromisos, puedo asumir ciertas responsabilidades para satisfacer las necesidades propias de la persona y de mi entorno familiar. Entonces, de ahí se aplica que tener esta fuente laboral por la mayor cantidad de tiempo posible y que no se pueda romper esta relación laboral si no es con una causa justificada. Y principios adicionales de no discriminación y de inversión de la prueba del trabajador, del empleador respecto al trabajador. Estos principios se interpretan ante cualquier conflicto laboral que pueda surgir. Es decir, como línea constitucional, esto es lo que se va a establecer y en virtud de estos principios se va a utilizar, se va a aplicar el derecho laboral. De hecho, el principio protector te establece que se basa también en el indubio pro operario, que el indubio pro operario se entiende como la duda a favor del trabajador. Entonces, cuando hay una situación que puede generar dudas respecto a qué derecho se debe aplicar o a qué condición se debe aplicar, se va a aplicar la que más beneficia al trabajador. Es bueno también establecer que esta idea de estabilidad laboral no es una idea propia de una línea de gobierno, sino que esto ya se viene arrastrando por tendencias internacionales. A veces se malentiende que esta estabilidad laboral está generada en Bolivia justamente por una línea que se debe dar en un entorno político y no es así. La estabilidad laboral proviene
de una serie de etapas y convenios con la misma OIT, donde establecen que el trabajador debe perdurar en su fuente laboral. Ahora, sin embargo, estas etapas de estabilidad laboral en Bolivia han surgido tres etapas importantes, para resumirlo. ¿Cuáles son estas etapas importantes? Antes de 1985 existía un decreto supremo, que es el 1990, que era de los años 70. ¿Qué decía este decreto? Que la relación laboral no se podía terminar bajo ninguna circunstancia. Es decir, salvo que sea atribuible a una causal que sea atribuible al trabajador. Es decir, si yo me he equivocado como trabajador, sí me podías desvincular. Pero si yo no me he equivocado, no he incumplido el convenio como trabajador, no me podías desvincular. Pero en 1985 entra otro gobierno y este gobierno lanza el decreto supremo el 21060. Este decreto supremo establecía la libre contratación. Es decir, tú podías desvincular libremente a un trabajador con el solo requisito de que tú cumplas el pago de los beneficios sociales y los derechos laborales. Es decir, lo único que tú tenías que cumplir era pagar la carga social al trabajador. Si tú cumplías eso, podías desvincular al trabajador en el momento que tú creas conveniente. Sin embargo, eso cambia el 2006 por la línea que ya se venía asumiendo en países extranjeros, que de hecho Bolivia ha sido una de las últimas en establecerla, y sale un decreto supremo que es el 28699 del 1 de mayo del 2006. ¿Qué establece este decreto supremo? Este decreto supremo dice, ya no hay la libre contratación, por lo tanto, ya no hay el libre despido. Si yo quiero desvincular a alguien, debo necesariamente establecer que la desvinculación es por una causa justificada. Y esto se ratifica ya como un derecho constitucional en el año 2009. El año 2009 en Bolivia se promulga la nueva constitución como Estado plurinacional de Bolivia, y esta establece el derecho a la estabilidad laboral ya propiamente en la norma magna. Por lo tanto, cualquier cuestionamiento sobre su validez deja de tener efecto. Entonces, tanto el artículo 10 de este decreto 28699 como el artículo 46 y siguientes y 48 en especial de la Constitución establecen actualmente en Bolivia la siguiente línea. Hay un proteccionismo laboral elevado. Esto quiere decir que está prohibido el despido injustificado. ¿Cuándo se entiende que es un despido injustificado? Cuando no incurre en una causal justificada de despido que esté establecida en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo y 9 de su decreto reglamentario, que los vamos a tocar un poquito más adelante. Entonces, si yo despido o desvinculo a una persona de su fuente laboral sin estas características, se presume que el despido es ilegal. Entonces, el trabajador tiene dos opciones. La opción 1 es aceptar el despido y proceder al cobro de todos sus derechos laborales y sus beneficios sociales. Pero la opción 2, que es la opción tal vez más compleja, es el que él pueda plantear su reincorporación laboral. Y para esta reincorporación laboral se establece un procedimiento propio que es seguido en una instancia inicialmente administrativa y que después puede derivar en una instancia constitucional o judicial. Esta estabilidad laboral por el despido injustificado, que nace con este decreto 28699 y con el artículo 46 y 48 de la Constitución, es regulada también con el decreto supremo 495 y la resolución ministerial 868. ¿Qué establecen esta normativa? Que el proceso que debe seguir un trabajador. Entonces, reiteramos, si a mí me despiden como trabajador o yo como empleador despido a un trabajador, él tiene dos opciones. Se acepta la desvinculación, ahí acabó la relación laboral con el único requisito de que yo pague todos sus beneficios sociales y derechos laborales. Si no acepta, el trabajador puede acudir al Ministerio de Trabajo en primera instancia solicitando su reincorporación laboral, donde el Ministerio de Trabajo va a emitir una citación para que esta persona se pueda presentar, el empleador, a una única audiencia. ¿Cuál es el plazo que tiene el trabajador? 3 meses. Entonces, hace su solicitud dentro de los 3 meses para poder reiterar esto. Esto ha generado mucha controversia. ¿Por qué? Porque cuando nació la normativa no había un plazo para que el trabajador pida reincorporación. Entonces, el trabajador podía pedir 6 meses después la reincorporación y se pierde la esencia misma, que la esencia de una reincorporación laboral es que carezco de medios de subsistencia. Entonces, como carezco de medios de subsistencia, debe haber inmediatez, es decir, la protección debe ser inmediata. Entonces, esto de los 3 meses se regula por sentencia constitucional. Y el tribunal dice que el plazo máximo es de 3 meses, entre tanto no se emite una regulación específica. Se acude a una única audiencia. Si el empleador no va a esta audiencia, el empleador lógicamente está dando por bien hecho el despido ilegal y se presume que la reincorporación va a salir a través de una combinatoria. Pero ¿qué pasa cuando sale esta combinatoria de reincorporación laboral?
Sale la combinatoria y yo como empleador puedo impugnar, es decir, puedo impugnar en vía administrativa a través de recursos administrativos como el revocatorio, el jerárquico, o incluso puedo impugnar esto en la vía judicial. Pero eso no impide que el trabajador pueda interponer una acción de amparo constitucional o un proceso judicial a efecto de que se cumpla la combinatoria. ¿Por qué? Por el principio propio de inmediatez. El problema es que todo el tiempo que dure este proceso, porque desde la combinatoria el trabajador tiene 6 meses todavía para plantear el amparo, más los 3 meses del plazo para acudir al Ministerio de Trabajo, tiene 9 meses para realizar este procedimiento como un plazo máximo. Entonces, el empleador debe pagar todos los derechos laborales y sueldos devengados de todo el tiempo que ha durado el despido ilegal. Ahora, si yo como empleador impugno esto en la vía judicial y se revierte, existe el conflicto, lógicamente, para la devolución de estos salarios. De hecho, hay casos que ya están normados en el entendido de que si el Ministerio de Trabajo tarda mucho, si el juzgado tarda mucho, si en todo caso el tribunal tardaría mucho, se debe atribuir salarios devengados al funcionario que se haya retardado en la reincorporación o en emitir la resolución, porque estaría yendo en contra de este principio propio de inmediatez. Reiteramos que la inmediatez es en el sentido de que el empleador debe saber en todo momento, el trabajador debe a tener los medios de subsistencia, y si no tiene los medios de subsistencia y no ha acudido de manera inmediata, se presume que ya ha encontrado otra forma de satisfacer estos medios de subsistencia. A esto hay que sumar una estabilidad laboral reforzada, que se conoce como la inamovilidad laboral, que esta estabilidad laboral reforzada solamente es aplicable a cierto grupo de trabajadores, que en realidad son los padres y madres progenitores. Perdón, ¿Sí? Enrique, que te corte. Estoy recibiendo varios mensajes que me dicen que la presentación ya no se ve. Si podrían ayudar al equipo técnico de Liga de 500 para ver si está bien eso. Yo la veo. Voy a detener la presentación y voy a volverla a compartir. Vale, A ver, vale. Gracias. nos puedan confirmar. A ver. Ahí se llega a ver. Por mí, perfecto. Sí, a ver, si nos pueden confirmar las personas que nos están viendo vía chat. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Adelante, perdón por la interrupción. Gracias. No, excelente. Entonces, les decía, este tema de la inamovilidad laboral en realidad es una estabilidad laboral reforzada. Esto quiere decir que solamente se aplica a un grupo de personas. ¿Cuál es este grupo de personas? El padre y madre progenitores, desde el momento que conocen el embarazo, la concepción propiamente, hasta que el menor tiene 1 año de edad. Ahora, esta protección reforzada quiere decir que el trabajador no puede ser afectado ni en su nivel salarial, ni en su lugar de trabajo, ni con acoso laboral, y si eso ocurriera, tampoco podría ser desvinculado porque él puede darse por despedido de manera indirecta y plantear su reincorporación. Incluso hay sentencias constitucionales que establecen que si hay una causal de despido para el trabajador que podría ser viable la desvinculación cumpliendo los presupuestos, se debe postergar la sanción hasta que el menor cumple 1 año de edad. ¿Cuál es el concepto de eso? Tiene un concepto social interesante, es que el derecho que se protege no es propiamente el derecho del padre o de la madre al trabajo, sino es el derecho a la vida del menor, en el entendido de que esa es la edad más débil de una persona y la edad de gestación es una edad delicada. Entonces, lo que se está protegiendo como Estado es a esta persona por nacer o este nacido o recién nacido hasta que pase esta edad crítica, ¿no? Esa es la idea central. Ahora, pero también esta inamovilidad laboral es un poco más extensiva a personas que puedan tener discapacidad o personas que no teniendo discapacidad, tienen a su cargo personas que pueden tener discapacidad. Obviamente tienen que estar registradas como beneficiarios. Puede ser el hijo, el padre, el hermano, la esposa, suegros, cuñados, o personas que tengan ese vínculo, pero que estén registrados en esta condición, es decir, de beneficiarios, que dependen del ingreso de esta otra persona para poder subsistir, ¿no? Obviamente tiene que haber un carnet de discapacidad y tiene que estar probada esta condición. Entonces, hay casos especiales también cuando un menor de 12 años tiene una enfermedad grave o sufre una operación grave, entonces también ahí genera esta inamovilidad laboral. ¿Qué es lo diferente de esta inamovilidad laboral con respecto a la estabilidad laboral? Primero, que está reforzada, es decir, tiene una protección mayor y hay la característica de postergar la sanción. Y la segunda es que yo no necesariamente debo acudir al Ministerio de Trabajo a que se demuestre
que mi despido es ilegal. No necesariamente, eso quiere decir que puedo acudir al ministerio, pero también puedo acudir de vía directa al Tribunal Constitucional en el sentido del derecho que se está pretendiendo tutelar y proteger, es el derecho a la vida y es el bien jurídico mayor. Entonces, en ese entendido, es el bien jurídico mayor merece una mayor protección. Por eso, el entorno tan, como les decía, tan rígido en nuestra normativa laboral. Ahora, siendo claro lo anterior, ¿cuál es la dificultad? ¿Cuál es la dificultad en Bolivia? La conclusión de la relación laboral. Si es tan fuerte este derecho a la estabilidad laboral y este derecho a la inamovilidad laboral, lo complicado es desvincular a un trabajador en ese sentido, porque todos los trabajadores gozan de estabilidad y la estabilidad reforzada para cierto grupo. Entonces, esto ha generado una serie de complicaciones y una serie de modificaciones dentro de las relaciones laborales. Incluso durante la época de la pandemia, salió un decreto supremo que establecía que no se podía desvincular a los trabajadores durante la época de pandemia. Y esto ha generado otra serie de complicaciones. De hecho, hasta el día de hoy existen conflictos en el sentido de que ha salido la normativa en la pandemia donde, a mi entender, ha sido una copia posiblemente no muy bien realizada de la legislación española, donde decía que los trabajadores durante la época de la cuarentena rígida no podían ser desvinculados y percibirían su salario, pero no establecía que este salario debería ser compensado de alguna manera porque si no toda la carga era para el empleador. Entonces, como el empleador no podía compensar a través de reposición de horas, a través de vacaciones, salvo que existe un convenio entre ellos, como la norma no lo decía de manera específica, entonces había muchos casos donde los trabajadores, en base a la normativa, han reclamado que se les pague el total de su salario sin compensación, porque la norma que se dictó durante la cuarentena no era una norma clara, ¿no? Y ha generado esos conflictos a nivel interno. Entonces, esto ha generado una serie de conflictos durante la pandemia que han sido sumamente dificultosos, pero para entender lo que ha pasado en la pandemia, tenemos que entender cómo determinaba nuestra normativa o cómo determina actualmente que se puede hacer una desvinculación laboral. Partamos de la idea de que no se puede desvincular si no es por causa justificada y que la libre contratación o el libre despido no existe en Bolivia. Entonces yo no puedo despedir simple y llanamente porque ya no quiero tener la relación. Debe haber una causal justificada basado en la estabilidad laboral. Entonces, la conclusión de la relación laboral en Bolivia se da a través del despido justificado, pero ¿cuáles son las causas para este despido justificado? Les decía a un inicio que se puede dar a través del artículo 16 de la Ley General del Trabajo o el 9 de su decreto reglamentario. Y estas que ven enumeradas aquí son las causales a través de las cuales se puede desvincular en Bolivia. Vamos a tocar más adelante cómo se utiliza el procedimiento para este despido, pero partiremos con la premisa de que el despido directo ya no existe. Es decir, no es que incurra en la causal y yo procedo a desvincular. Hay que hacer un proceso interno, pero previamente entenderemos brevemente cuáles son estas causales para su aplicación, para entender la rigidez de nuestro entorno. Dice, perjuicio material causado con intención en la maquinaria o productos o mercaderías. El presupuesto de esta causal es la intención, y eso es lo difícil de demostrar. Si ponemos como ejemplo que un trabajador hace caer a una máquina alguno de los instrumentos de trabajo, hay que ver si él tenía la intención de realmente causar este perjuicio material o ha sido un accidente. De hecho, hay jurisprudencia constitucional actual y jurisprudencia judicial actual que establece que el trabajador tiene que tener esta intención, pero que además las empresas ahora cuentan con seguros y los que deberían reponer en todo caso la maquinaria y en todo caso el daño deberían ser los seguros, partiendo de la línea proteccionista que tiene nuestra norma. Entonces, basan también en la idea de que nuestra Ley General del Trabajo es un decreto del año 39 y se ha vuelto ley el año 42 y el reglamento también es de los años 40. En ese sentido, no necesariamente se adaptan a nuestra realidad actual. Entonces, por eso la jurisprudencia determina de que ahora existen los seguros y en todo caso sería el seguro el que tenía que reponer. Bastante complejo de demostrar porque esta intención, este dolo es lo que se debe demostrar para incurrir en esta causal. La revelación de secretos industriales igual tiene presupuesto por cumplir. El trabajador debe saber qué se entiende por secreto industrial, pero para que lo entienda debe estar convenido. Es decir, si el trabajador no tiene un convenio de confidencialidad suscrito, este secreto industrial no se entiende como tal. Y además que esto debe estar registrado en las instancias correspondientes para que tenga esa característica. Entonces también es muy difícil de probar o demostrar cuando simplemente has revelado un know-how que no tenía esas características o no estaba establecido como tal para que no sepa en qué causal iba a incurrir en la revelación de secretos industriales y revelaba aquello.
ambiguo y complejo de demostrar. Ahí volvemos a los principios que les decía un principio. Si se aplica, si hay dudas respecto a una condición, in dubio pro operario, se va a aplicar la condición que más beneficia al trabajador. Por eso es que en materia laboral todo lo que es parte del empleador en Bolivia tiene que estar respaldado, escrito a través de convenio. Todo lo verbal perjudica al empleador y beneficia al trabajador. Todo lo escrito al revés, le da la condición de poder probar ciertos antecedentes al empleador, contrario a lo que pueda señalar el trabajador. Por eso la carga de la prueba material es importantísima para el empleador. El no tenerla es un error garrafal para el empleador que va a ocasionar que él vaya a perder cualquier contienda que tenga con el trabajador. Omisiones o imprudencias que afecten a la higiene y la seguridad industrial, lo mismo, tiene que demostrarse que ha habido dentro de estas omisiones que ha habido una afectación que realmente sea relevante. Es decir, la jurisprudencia determina que si esto es una omisión que no es relevante, no ha afectado la cadena de producción, no es algo que pueda afectar al empleador, no se puede considerar una causal de despido. En todo caso, será sujeto de una sanción por un tema de una infracción leve o una sanción disciplinaria superior, pero nunca el despido si la omisión o imprudencia no ha afectado de manera significativa al empleador. Existía también la causal antes del abandono de trabajo a los 6 días, es decir, si el trabajador abandonaba por 6 días de manera injustificada su fuente laboral, se presumía que el abandono de trabajo había existido. Eso actualmente en Bolivia, actualmente en Bolivia ya no se entiende así. La jurisprudencia ha determinado que el abandono de trabajo se divide en dos grupos, el abandono incumplimiento y el abandono renuncia. ¿Cuándo es abandono incumplimiento? Cuando el trabajador no se ha presentado a su fuente laboral y yo busco al trabajador, te establece la jurisprudencia, para que él tenga la oportunidad de justificar si ya no quiere volver o quiere volver a su trabajo. Si justifica y yo determino que no ha habido una causa justa para que el trabajador pueda dejar de asistir, es un abandono incumplimiento. Pero si el trabajador me señala que él, por razones particulares, no se va a presentar a trabajar o no responde, se entiende como abandono o renuncia. Pero este abandono de trabajo debe ser comunicado al trabajador. Es decir, él deja de prestar sus servicios y nuestra normativa, con antecedentes jurisprudenciales, ha determinado que yo debo comunicarme con el trabajador para saber cuál es la razón. Entonces, es más difícil de demostrar, ¿no? Ahora, o tiene que haber un abandono superior a los 3 meses en todo caso. La causal que más se utiliza en Bolivia es esta, la E, el incumplimiento total o parcial del contrato de trabajo, convenio o reglamento interno de la empresa. Es decir, tengo que demostrar en qué parte de mi contrato escrito o de mi convenio, si es verbal, de lo que el trabajador realizaba regularmente, ha incumplido, o si tengo un reglamento interno o si tengo algún convenio adicional. Esa es la que más se utiliza. El retiro voluntario fue derogado por razones obvias porque no se podía considerar un despido justificado como un retiro voluntario. Estas otras causales son un poco más complejas. El abuso de confianza, robo o hurto por el trabajador es sumamente delicado. ¿En qué sentido? De que tienen un antecedente de la comisión de un delito penal. Y en nuestra legislación existe la presunción de inocencia. En ese sentido, no se podía desvincular a un trabajador si tú no demostrabas en un proceso judicial con sentencia ejecutoriada que el trabajador había incurrido en una de estas causales o la comisión de estos delitos, lo cual resultaba sumamente complejo. ¿Por qué? Porque eso implica otro proceso que, más allá de tener sus propios procedimientos, tamices o pueda durar mucho tiempo, no podía desvincular hasta que eso ocurra. Eso actualmente se ha regulado y dice que debe existir una imputación formal. Es decir, si ya se imputa formalmente al trabajador, ya tengo una causal de despido justificado, pero ha generado otro conflicto. ¿Qué pasa si yo despido al trabajador porque hay la imputación formal, él plantea su reincorporación y en el camino se determina en el proceso penal de que no es el autor del hecho? Entonces sí podría aplicar la reincorporación laboral. Entonces tiene también sus defectos legales. Similar con el tema de desvíos de hechos, injurias o conducta inmoral. Todo esto tiene que ser demostrado en el trabajo. Otro presupuesto interesante de las vías de hecho, las injurias o la conducta inmoral en el trabajo, es que debe ser en el lugar de trabajo. Había un caso muy particular donde el trabajador tuvo una relación amorosa con la esposa del empleador. Entonces, como tuvo la relación amorosa con la esposa del empleador, él lo despidió por este tema de conducta inmoral en el trabajo, pero se demostró en proceso judicial que eso no ocurría en la empresa. Entonces, como no ocurría en instalaciones de la empresa, no se podía considerar, más allá de dónde haya conocido o no la persona. Entonces, para que esto se cumpla, debe ocurrir o con alguien vinculado en el entorno laboral y dentro de la empresa. Si no ocurre dentro de la empresa, no es una causal propia.
Y el abandono en masa de los trabajadores, siempre y cuando no obedezcan a la intervención de la autoridad competente. Es decir, cuando hay un abandono de trabajo en masa de los trabajadores, la autoridad competente tendría que ser el Ministerio de Trabajo. Si los intima a volver y ellos no vuelven, ahí recién se puede aplicar. Entonces, como ven, estas causales tienen presupuestos que son muy delicados y que tienen que estar bien probados por el empleador para que puedan atribuir una causal de despido. Si no está dentro de estas características, es muy difícil que se pueda entender como un despido justificado. Esa es la razón por la que las empresas en Bolivia todavía pretenden aplicar el tema de la normativa que estaba antes del 2006, o empresas extranjeras que vienen a Bolivia pretenden aplicar un sistema distinto, similar al que tienen sus países, para poder desvincular, y no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque no cumplen los presupuestos esenciales que están claramente delimitados por la normativa. Ahora, eso no quiere decir que en Bolivia no se pueda desvincular. Sí se puede desvincular cuando hay una causal justificada y cuando se prueba a través de un procedimiento interno. Antes de entrar al procedimiento interno, seguiremos viendo las otras formas en las que se puede desvincular. No obstante las establecidas ahí, existen otras formas adicionales. ¿Cuáles son estas? El despido indirecto. ¿Cuándo hay un despido indirecto? Cuando yo al trabajador lo afecto en su relación laboral con la intención de que el trabajador se retire. Es decir, no tengo una causal y empiezo a acosarlo, empiezo a afectar su relación laboral para que el trabajador opte por la decisión de desvincularse. Como esto se estaba aplicando de manera muy fuerte y de hecho se ha aplicado muy duro en la pandemia, la normativa establece de que el trabajador tiene dos opciones. Si a mí me reduce mi salario, que fue lo que ocurrió en la pandemia, y yo no acepto esta condición, porque la puedo aceptar. Si la acepto y está dentro de los límites laborales como trabajador, es válida. Pero si yo no acepto esta condición, y no constituye un despido, el trabajador, ¿qué hace? Se da por despedido de manera indirecta y tiene las dos opciones que hablábamos de la estabilidad laboral. O planteo mi reincorporación laboral o planteo el cobro de mis beneficios sociales y derechos laborales. En su mayoría plantean la reincorporación y se aplica todo el procedimiento que hemos señalado para la reincorporación laboral de los 3 meses, ministerio, 6 meses y acción de amparo constitucional o vía judicial. ¿Cuándo se da este despido indirecto? La diferencia de esto es que esto es discreción del trabajador. Es decir, el que va a decidir cuándo se da esto es el trabajador. Puede ser por rebaja de sueldos. Estaba esto regulado por el Decreto Supremo del 9 de marzo de 1937, pero que establecía que sí se podía aplicar una rebaja de sueldos, por el despido indirecto, pero que era un poco ambiguo. Sale este Decreto Supremo el 3770 en Bolivia, que establece que no se puede utilizar la rebaja de sueldos como una forma de despido y establece la aplicación de la reincorporación laboral. Pero también puede ser el acoso laboral en todas las formas en las que se puede dar, o la misma falta de pago de salarios. Entonces, el empleador, si bien aplica estas condiciones como una forma de despido, es el trabajador el que va a decidir si se da por despido indirecto o no, o acepta esta condición. El retiro voluntario, lógicamente, otra forma de conclusión de la relación laboral por decisión propia del empleador. El despido injustificado sería aquel que no ha cumplido los presupuestos del despido justificado. Y hay otras causas adicionales que también resultan complejas. Obviamente, la muerte del trabajador es una forma de concluir, pero la jubilación es sumamente delicado. ¿Por qué? Porque en la jubilación el trabajador, no existe una edad para jubilarse propiamente. Entonces, como no hay una edad para jubilarse, la ley presume que se debe dar una protección especial a estas personas. Y hay otra causal que también es por fuerza mayor o estabilidad, por fuerza mayor o caso fortuito, que eso se ha aplicado mucho en la pandemia. Es decir, la norma dice que el empleador no puede en todo momento mantener una estabilidad laboral cuando ya la empresa no tiene los medios para poder subsistir. Entonces, la jurisprudencia constitucional regula y dice que cuando hay esta condición, hay balances en contra, hay una situación económica crítica, es el empleador el que puede tomar la decisión de reestructurar su empresa. ¿Para qué reestructura la empresa? Para que salvar la fuente laboral de la mayoría. Esta causa de fuerza mayor o caso fortuito ha sido regulada por dos sentencias constitucionales, la 3011 del 2003 y la 1088 del 2015, que han establecido esto como una causa para poder reestructurar la empresa y eliminar cargos. Esto ha sido bastante utilizado en la pandemia. Y a través de eso se ha eliminado cargos y se ha reestructurado empresas. También se puede aplicar esto por una reducción salarial. Pero el requisito esencial en Bolivia es el consentimiento, es decir, tiene que estar consentido por el trabajador. Y la única forma de consentirlo es a través de un convenio escrito o cuando se ha dado una condición y el trabajador no la ha reclamado durante los últimos 3 meses. Ahora,
Siendo claro esto, para poder despedir necesariamente debe haber un procedimiento interno de despido. Y ese es el gran problema en Bolivia. Para que exista un procedimiento interno de despido, debe de aplicarse un procedimiento preestablecido. Y el problema es que si este procedimiento interno de despido no está preestablecido, no se puede aplicar. Y la mayoría de las empresas no tienen un procedimiento de despido establecido. Entonces, ¿qué pasa? Tienen la causal, tienen el fundamento, tienen los presupuestos y no pueden desvincular a la persona. ¿Por qué? Porque no tienen el procedimiento interno. Y el procedimiento interno, si no se lo tiene regulado como tal, no se puede aplicar porque no puede ser posterior al hecho, tiene que ser anterior al hecho. Ha habido un conflicto respecto a la visación de los reglamentos internos que incluyen este procedimiento de despido por parte del Ministerio de Trabajo, porque en un momento dado el Ministerio de Trabajo estableció que los reglamentos internos a través de la resolución 737 del año 2009 no se podían visar, es decir, instruye el cese de la visación. Después modifica esto con otra resolución el año 2015, con la 576, donde vuelve a instituir que se visen los reglamentos, y después, a través de la resolución 728, el mismo 2015, dice que cualquier convención en los reglamentos que vaya en contra de los derechos laborales es nula, pero deja de visar reglamentos. Se ha normado esto a través de varias normas constitucionales para establecer el tema de los reglamentos y el tema de su validez. Entonces, la validez de los reglamentos está determinada por la misma cumplimiento al debido proceso y cumplimiento a las normas laborales. Si cumple las normas laborales, es válida. Si Ahí no cumple podríamos, las... ¿Sí? perdón que te corte, Enrique. Ahí podríamos tomar como referente que la norma constitucional, mediante la sentencia constitucional 857 del 2018, versa que un reglamento interno no precisa la visación o aprobación del Ministerio de Trabajo siempre y cuando garantice el derecho a la defensa del trabajador. Quiere decir que todo reglamento cuenta con validez jurídica en tanto no lesione los derechos y garantías de los procesados, en tanto sus derechos y al debido proceso y la defensa se hallen debidamente garantizados. Solo para puntualizar que un punto importante es referente a lo que tú estás hablando ahora. Y es correcto, de hecho, ¿no? Porque el conflicto con el Ministerio de Trabajo es que cuando el empleador iba con su reglamento, le decían su reglamento está avisado por el ministerio, no está avisado, no tendría validez, que técnicamente tenían razón en virtud de las resoluciones, pero eso ponía una traba jurídica porque no podías instituir un reglamento. Entonces, después se ha determinado, a través de la sentencia señalada y a través de esa resolución, que es válido un reglamento interno donde yo pueda tener mi procedimiento de despido. Pero para que sea válido mi procedimiento de despido, tengo otro conflicto adicional. ¿Qué hago con los trabajadores que ya prestan un servicio? Con los trabajadores que ya prestan un servicio, es muy difícil que yo pueda hacer que me firmen un reglamento interno porque están firmando su carta, técnicamente su carta para aplicar un procedimiento de despido y poder ser desvinculados. Y como estoy obligado a que ellos puedan aceptar este procedimiento, es una especie de candado jurídico para el empleador, donde está sometido a la voluntad del trabajador para poder instituir. Obviamente, el ideal sería que esto se norme a través de un decreto y establecer cuál sería el reglamento, pero eso sería bastante complejo. Entonces, la dificultad radica ahora en lo siguiente, para puntualizar. Si yo tengo la causal de despido, tengo la prueba, cumplo los presupuestos y no tengo mi proceso interno, no puedo desvincular. Si mi proceso interno ha sido creado posterior a la causal de despido, no puedo desvincular. Si mi proceso interno no cumple los derechos y garantías constitucionales, no puedo desvincular. Entonces, las relaciones laborales nuevas es cómodo porque se puede establecer el reglamento previamente con convenio con el trabajador, pero en las antiguas la dificultad se vuelve realmente compleja. El tema de la visación del reglamento interno y del procedimiento de despido por el Ministerio de Trabajo ya no es necesaria como tal si existe el consentimiento del trabajador. No obstante, reitero, la dificultad radica en eso, radica en cómo está establecido el procedimiento y que éste cumple los presupuestos. Entonces, siendo claros con este entorno laboral fuerte dentro del proceso disciplinario que yo debería tener para poder desvincular a mi trabajador, que debe estar preestablecido, que no puede haber los despidos de forma directa en Bolivia si no hago el procedimiento interno, que debe cumplir los principios constitucionales de presunción de inocencia, derecho al debido proceso y garantía y principio además al debido proceso, que debe constituir el derecho a la defensa, el derecho de que el trabajador sea oído y escuchado antes de ser despedido. Es claro que si no hago el procedimiento interno no puedo desvincular. Ahora,
La otra dificultad radica en quién va a ser la autoridad que va a determinar este procedimiento interno, va a resolver este procedimiento interno, porque si lo hace el mismo empleador, se vuelve juez y parte, sumamente complicado, y vulnera otro derecho, otra garantía constitucional. Entonces, hay dos opciones. Una es que se elija un grupo de trabajadores o representantes de trabajadores y de parte del empleador y forme una comisión mixta para resolver, que tiene sus dificultades. ¿Por qué? Porque cada lado generalmente va a tender a resolver hacia el lado que está defendiendo y casi siempre van a acabar en un empate, ¿no? Y dirimir el empate por quién es la parte complicada. Y lo otro es que existe una autoridad sumariante designada previamente al hecho que sea ajena al empleador que pueda resolver esta condición. Son vacíos que existen ahorita en la normativa, pero que técnicamente impiden que el empleador pueda activar estos despidos y hacer estas desvinculaciones. Y eso es lo que le genera un conflicto actual fuerte al empleador con respecto a los trabajadores. Y aquí hay que hacer una diferencia muy puntual. Es cierto que hay empleadores que pretenden desvincular sin que exista causal y lógicamente eso iría en contra de toda la normativa proteccionista de Bolivia. Pero también hay cierto que existen malos trabajadores que se respaldan en esta normativa para evitar ser desvinculados. Entonces, mientras no se norme, estamos en una balanza muy compleja que necesariamente a veces jala para un lado o para el otro sin que sea justo, sin que sea correcto. Necesariamente debe ser regulado. Y esto debe ser, el procedimiento interno debe tener el derecho a ser oído y escuchado, a hacer una presentación de pruebas, a que pueda haber un tema de impugnación, porque el derecho a revisión o segunda instancia, en el entendido que todos somos humanos y nos podemos equivocar. Entendiendo este entorno de una manera muy resumida, porque es mucho más complejo, a la estabilidad laboral, ¿qué pasa en la pandemia? Muchas empresas empiezan a caer en una crisis fuerte por el tema de las cuarentenas rígidas, por el tema de la falta de producción, por el tema de la falta de venta de sus productos, entonces, y a la falta de circulante. Entonces, se empieza a generar en Bolivia realmente un tema muy caótico. Empiezan a aplicar las sentencias constitucionales para hacer reducción de personal, eliminar cargos. Estos trabajadores pelean ante el Ministerio de Trabajo su reincorporación. En muchos casos se valora correctamente, en muchos casos no se valora de manera correcta. Se plantea la reincorporación y se otorga reincorporación a empresas que técnicamente ya no existían. Y hasta que el empleador pelee esto en la vía judicial, estaba acumulando una carga de beneficios sociales, derechos laborales y salarios que prácticamente acababan de hundir a la empresa. Entonces ha generado una serie de controversias bastante complejas. Y esto se ha ahondado aún más, es decir, ha generado un conflicto mucho mayor. ¿En qué sentido? En el sentido de que se han creado, en Bolivia existe la empresa social, pero ¿qué es la empresa social? La empresa social es cuando el trabajador, ante la idea de una quiebra, de un cierre, de una liquidación, de un concurso, un cierre injustificado, un abandono de una empresa, para no perder su fuente laboral, ellos pueden crear una empresa social. Y esa es la parte compleja. Es decir, no puedo despedir, ya tengo una serie de candados legales que debo cumplir. Si no los cumplo, mi despido va a ser incorrecto porque no tengo el despido directo. Y si mi empresa entra en una situación caótica con la pandemia, donde la norma me prohibía despedir trabajadores durante la pandemia, entonces teníamos que mantener las fuentes laborales como empleador a toda costa. Entonces, si no lograba cumplir, ¿qué podía pasar? Aparecía la creación de la empresa social. Obviamente tiene su fundamento, reitero, porque tampoco se podía dejar a estos trabajadores en una situación de desventaja cuando existía una pandemia sin tener los medios de subsistencia. Entonces, ambos lados tienen un lado justificable y razonable, ¿no? No obstante, el vacío de la norma es lo que debería tratarse de pulir respecto a la implementación de este reglamento interno. Bueno, si los trabajadores sienten que la empresa está dentro de estas características, pueden aplicar a la creación de una empresa social. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa social pasa a manos de los trabajadores. De hecho, esto ha generado un conflicto cuando apareció la ley en su momento bastante fuerte. Hicieron una carta a un grupo de 300 empresarios en Santa Cruz que la presentaron a la OIT y hubo un conflicto grande respecto a la falta de seguridad jurídica que planteaban por la creación de las empresas sociales. Sin embargo, la norma, como les digo, tiene una finalidad y tiene un presupuestos que se deben cumplir. No es que el empleador pierda todo su dinero, sino que existe una compensación por la carga social. ¿Cuál es la finalidad de esta empresa social? Es garantizar la preservación de las fuentes laborales de las trabajadoras y los trabajadores en empresas que se encuentren en concurso preventivo, en quiebra, en liquidación o cerrada o abandonada de forma injustificada en favor del interés social y nacional.
¿Por qué este interés? Porque no se podía dejar sin fuente laboral este grupo de personas de manera abrupta, porque tienen que satisfacer necesidades, que es el elemento esencial. Esto se basaba en el artículo 54, párrafo 3 de la Constitución Política del Estado, que establece que sí se puede crear la empresa social. Entonces, el marco legal que se regula de manera posterior en Bolivia nace el 2018 a través de la ley 1055 y es a esta ley donde los empresarios privados empiezan a hacer las representaciones, pero más allá de hacer una oposición a la misma, no prospera aquello, ¿no? Y sí, se mantiene la norma y sale el Decreto Supremo 3771 el 9 de enero del 2019. Este decreto ya reglamenta la creación de las empresas sociales. ¿Y cuál es el procedimiento que se debe aplicar? Si esta empresa está en quiebra, está en liquidación o está en concurso, lo que hacen los trabajadores es presentar una demanda en un proceso sumarísimo donde hacen determinar la creencia laboral privilegiada, es decir, presentan la documentación del cálculo de sus beneficios sociales y derechos laborales para que esto se apruebe ante autoridad judicial. Obviamente va a correr en traslado, va a haber un tema de excepciones dentro del procedimiento y se va a determinar la creencia privilegiada, es decir, el monto que tienen por esta carga social. Aquí tiene que ser la mayoría de los trabajadores, si no es el total, los que decidan hacer la empresa social. Y todos sus beneficios y derechos laborales se determinan como una creencia privilegiada y el fin de esto es que paguen el valor que pueda tener la empresa. Es decir, esta norma no quiere decir que los trabajadores se quedan con la empresa sin erogar dinero alguno. Sí, van a pagar sus beneficios sociales para obtener la empresa. Este es un proceso sumarísimo que no tiene instancia de casación, es decir, tiene un solo recurso de impugnación que es apelación, que se da ante la autoridad judicial. Y con esta creencia privilegiada van a ir a los concursos, juicios de concurso o a las quiebras para determinar que es privilegiada sobre cualquier otra creencia. Pero ¿qué pasa con la administración? Es otro tema complejo. En la administración, lo que van a hacer los trabajadores es nombrar a un interventor a través de la autoridad judicial. Es decir, los mismos trabajadores van a entrar a administrar la empresa. Y en 90 días los trabajadores van a hacer un balance social. Es decir, van a decir cuánto vale la empresa. Pero esto no lo hace el empleador, lo hacen los trabajadores. En base al balance que van a hacer los trabajadores, lo van a vincular con la creencia laboral privilegiada para ver hasta qué valor llega. Si hubiera acreedores de la empresa, tienen los acreedores la oportunidad de volverse socios ordinarios de la empresa o unos inversionistas, digámosle así, en el porcentaje de las deudas que tengan. Y el juez va a disponer la transferencia de la empresa. Si no alcanzara el dinero para pagar, pueden adquirir a créditos bancarios, que los bancos tienen que dar las facilidades, lo establece la norma, para que paguen las diferencias que puedan existir. Pero no es que se van a quedar con toda la empresa o lo que no esté vinculado al giro de la empresa. Es decir, lo que ellos van a buscar es la unidad económica de funcionamiento de la empresa. Si la empresa tiene otros bienes que no son parte de la unidad de funcionamiento, eso técnicamente no debería entrar. ¿Cuál es el conflicto de esto? Que esto ha pasado en la pandemia en Bolivia. Hay empresas sociales ya determinadas en Bolivia como consecuencia de esto. Es decir, el empleador no ha podido mantener a la empresa, ha tenido un candado legal respecto a las desvinculaciones, se ha prohibido el despido durante la pandemia. Reiteramos, el fundamento social, medios de subsistencia, el fundamento del empleador no podía mantener, o el defecto del empleador. Entonces, no se han dejado hacer reducciones laborales, no se han aceptado las eliminaciones de cargo y no les ha quedado más que el establecer estas empresas sociales y el empleador ha tenido que declararse en quiebra o el empleador ha desaparecido o han habido los concursos y se crean estas empresas como tal. Esto ya ha sido reclamado por empleadores, como les digo, y es un tema bastante delicado, pues sin duda lo es. Pero es un tema que se ha aplicado en la pandemia y que ha generado bastantes conflictos durante la pandemia en Bolivia. Ahora, teniendo claro el entorno laboral tan rígido que tenemos en Bolivia, tenemos otra línea nueva que es la economía geek. Y la economía geek está vinculada a todas las contrataciones que se hacen a través de los medios virtuales, es decir, donde no necesariamente tu empleador, y en la mayoría de los casos es así, radica en el mismo lugar. La economía geek es el nuevo mundo de trabajo que se está generando a través de las plataformas. Y estas plataformas no solamente generan trabajos de manera estrictamente con características laborales, sino que generan otro tipo de prestaciones de servicios que no necesariamente son laborales. Y ese es el gran conflicto existente ahora, no solamente en Bolivia. El 2017 ha sido muy caótico, hasta donde entiendo, en España, y siguen todavía peleando al respecto o para que esto se pueda regular. Entonces, hay que hacer una diferencia en la economía geek, entendiendo que la economía geek
es el establecer un vínculo entre la oferta y la demanda a través de plataformas virtuales. Hay que diferenciar cuáles pueden ser vinculadas a una prestación de servicios o a un trabajo con características laborales y cuáles pueden ser realmente vinculadas a un servicio. Porque si hablamos de ejemplo como las páginas de Mercado Libre o páginas similares, ahí se vende un producto. Entonces, realmente están vinculando a la oferta con la demanda. Pero si hablamos de empresas como Uber o de empresas como Pedidos Ya, que ya existen en Bolivia, sí se está estableciendo características de relaciones laborales que lamentablemente no están reguladas. Más allá de que ellos tengan contratos de prestaciones de servicios, de que ellos les hagan registrarse en Bolivia en el registro de las empresas, que ahora se conoce como CEPREC, o que les hagan abrir NIT, si hay estas características de una relación laboral, técnicamente se deberían entender como una relación laboral. Y esa es la parte conflictiva. En Bolivia existen dos decretos supremos, que es el 23570 y el 28699, que lo habíamos mencionado el último del 2006, donde dice que si una relación cumple estas tres características, es una relación laboral. Entonces, esto es necesario que lo veamos para ver cómo aplicamos estas economías de plataforma o estos trabajos o empleos de plataforma. ¿Qué te dice la norma laboral boliviana? Te dice que para que haya una relación laboral, si cumple estas tres características, es laboral, no hay discusión, haya firmado lo que haya firmado. Obviamente merecerá un proceso judicial, pero sí es laboral. La dependencia y subordinación del trabajador respecto al empleador. Entendiendo en un sentido muy resumido la dependencia, que es la necesidad de subsistir a través de los ingresos que yo percibo para satisfacer necesidades, y la subordinación de que yo no soy dueño de mi tiempo. Y este es un elemento importante. En una relación laboral, yo estoy vendiendo mi tiempo. Y si yo vendo mi tiempo, quiere decir que no puedo disponer libremente. Desde el momento que yo no dispongo libremente de mi tiempo y este tiempo lo decide otra persona, ya estoy en una relación laboral. Si aplicamos esto a las economías gig, dando el ejemplo de Uber o el ejemplo de Pedidos Ya, se entiende que están en una relación laboral. ¿Por qué? Porque ellos no disponen libremente de su tiempo. Más allá de que los quieran llamar asociados, socios o darles otra característica, estas personas no dependen de su tiempo, sino no son dueños de su tiempo. No disponen cuándo lo van a hacer o no, porque esto está vinculado a presentarse, registrarse en la app, reportar un turno y cumplir el servicio solicitado. La diferencia si fuera otro tipo de empleo. Entonces, esta subordinación que existe a través de medios virtuales, y lógicamente no con un empleador directo, sino con estos algoritmos que te dan la forma de contratación, llega a cumplir esta característica. La prestación del trabajo por cuenta ajena, es decir, mientras el trabajo se preste por cuenta ajena y no por cuenta propia, se va a entender como una relación laboral. Muchos de ellos plantean que el trabajo es por cuenta propia porque ellos tendrían la movilidad o tendrían los insumos, pero por cuenta ajena no se limita solamente en ese sentido, se limita a entender quién es la institución que crece a través de la prestación del servicio o del trabajo realizado. El nombre que crece es el de estas plataformas o de estos servicios virtuales, no es el nombre del trabajador como tal que crece dentro de esta representación. Y además que en muchos casos les obligan a comprar indumentarias, requisitos, como en estos servicios de puerta a puerta. Entonces, sí cumplen esta característica en ciertos casos. De ahí lo que les decía, hay que analizar cuáles cumplen y cuáles no. Y la percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas de manifestación. Aquí hay que tener en claro que la norma dice la percepción de remuneración, no necesariamente entendido como un salario mensual. El decreto 23570 de Bolivia establece en su artículo 3 que se va a entender como salario a cualquier forma de pago por comisión, por trabajo, por servicio, a destajo, por jornal, por quincena, por salario, cualquiera sea la forma de pago que revista de regularidad, en Bolivia se entiende como salario. Entonces, si una relación laboral cumple estas tres características, estás dentro de una relación laboral. Si aplicamos esto a este nuevo grupo de trabajo o esta nueva agrupación de formas de trabajo dadas por la economía gig, sí se puede entender que estamos dentro de una relación laboral. Y esa es la parte compleja. Ahora, es cierto que esta nueva agrupación de formas laborales no está bien regulada en Bolivia. Y seguramente por eso hay muchas empresas que ahora están trabajando en ese sentido desde el lado del empleador, porque no hay una responsabilidad. Entendemos que hay ventajas, también tenemos que entender que no se puede acomodar esta nueva forma de trabajo a la normativa tradicional, es decir, a los modelos tradicionales. ¿Por qué? Porque es algo nuevo. Mi empleador no necesariamente debe estar en el país, por efecto de la globalización y además de la necesidad de empleo.
porque si yo puedo satisfacer mis necesidades a través de estos medios, incluso que es novedoso para la gente joven en el entendido de que no tengo que cumplir presupuestos de experiencia o de cierta capacidad que es más compleja en un trabajo o un empleo tradicional. Hay que entender también que la economía geek en los trabajos mueve capitales, la economía geek cumple el presupuesto de satisfacer necesidades, la economía geek hace que exista una repartición de las riquezas porque hay un flujo económico que existe y pueden entrar en un entorno laboral con mayor facilidad. Tiene muchas ventajas, indudablemente. De que estas ventajas deben ser reguladas de otra manera y no a través de medios tradicionales también, y es algo que en Bolivia aún no se ha regulado. Entonces, quiere decir que al igual que en otros países o al igual que en otras, lo que han pasado otros modelos, es bastante complejo en el sistema laboral que se pretende aplicar. ¿Tiene ventajas para el empleador en el estado en que se encuentra ahora? Claro, porque el empleador no tiene la característica de estabilidad laboral, no da derechos laborales, no da beneficios sociales, no da seguridad social ni a corto ni a largo plazo, ni para enfermedad, accidentes, maternidad, jubilación, invalidez. Esto se vende bajo la idea de que tú eres es que es flexible y de que tú eres dueño de tu tiempo y de que tú vas a disponer cuando trabajas o no. Sí, puede tener esa tendencia, pero en la realidad, el momento que yo me pongo a disposición, ya dejo de ser dueño de mi tiempo. Entonces, más allá de que yo tenga la flexibilidad de cuándo prestar el servicio, en el momento que lo presto ya tiene un antecedente laboral. Pero esa es la idea con la que se vende ahora y de hecho se presume que para el 2025 el 50% de los trabajos en Estados Unidos van a estar basados en una economía geek y de hecho esto va a seguir creciendo y se está expandiendo a todos los niveles. Por eso en Bolivia no hay una regulación y seguramente va a ser objeto de una pronta regulación porque ahora como tal no existe. ¿Reduce los costos de la carga social? Claro, reduce a cero los costos de la carga social. Ellos venden la idea de que no son trabajadores de la empresa y por tanto son asociados o tienen otra condición. Sin embargo, reitero, la norma laboral te dice que si cumple las 3 características, se entiende como laboral. Entonces, hay que entender que esto ya viene de modelos ya consolidados, ya estructurados, ya objetos de una serie de revisiones en otros países y se han venido de manera directa a aplicar aquí, que han sufrido una serie de tamices. Pero, por ejemplo, en Bolivia hay empresas que dan estos servicios, pero que son bolivianas. Y eso les genera la dificultad porque el empleador radica en el lugar. Entonces, sí es fácil que puedan entrar a una relación laboral. Hay muchos juristas que dicen que entender o dejar que esta economía geek se aplique es retroceder más de 100 años en la normativa laboral, porque implicaría una especie de explotación laboral. Puede ser cierto, pero también es cierto que hay otro grupo de juristas que señalan que esta economía geek es parte del derecho progresivo, es decir, el derecho es constante y se va renovando, y esta es una nueva forma de prestar los empleos, de dar empleos y dar servicios laborales, que debe ser regulada de manera especial, es decir, no podemos encajar en los modelos tradicionales para pretender regular esta nueva forma de empleo que por esencia no es tradicional. Tú trabajas aquí, tienes tu empleador en otro país, y eso es una forma de que tú puedas satisfacer tus necesidades, pero no necesariamente por eso quiere decir que no sea laboral. Sí, pero hay que buscar la forma de regular, y Bolivia no es la excepción en el vacío legal que tiene al respecto, ¿no? Entonces entendamos que esto no está regulado, pero ¿cuál es la dificultad para regular esto? La dificultad radica en que no tienes un trato directo con el empleador, es decir, quien te contrata es una plataforma, y una plataforma que a través de algoritmos decide cómo va a ser que lo que tienes que cumplir, cuál va a ser qué es lo que tienes que cobrar, cómo tienes que trabajar, qué es lo que tienes que cumplir. No tienes un trato directo. Entonces, si bien yo puedo cumplir las 3 características de esta relación, no tengo a quién demandar propiamente. Entonces, como no tengo a quién demandar propiamente, mi relación laboral no va a surgir. Y si sobre eso se ponen si quieren, los frenos o los parches de que el trabajador o el que está dando la relación tenga que sacar su propio NIT, tenga que hacer sus aportes a AFP de manera individual, estoy trancando plenamente esta regulación. Entonces, es muy dificultoso que esto se pueda aplicar y a través de eso se está frenando. No quiere decir que por eso no se intente proteger, seguramente se intenta proteger a través de medios tradicionales, pero resulta dificultoso. Pero hay que entender
que mientras estos algoritmos te generen, decidan lo que haces con tu tiempo, te generen un control de tiempo, por más de que parezca que estas formas de control son blandas, tú sí vas a prestar un servicio efectivo durante ese determinado tiempo, te asignan tareas, en el caso de Uber, te dan los algoritmos de lo que tienes que cobrar o no, por más de que tú no estés satisfecho. Entonces, sí están estableciendo y están cumpliendo estas características propias. No es un trabajo tradicional, bajo la idea de que el trabajador tiene cierta autonomía, es cierto, pero no por eso no quiere decir que sea un empleo, porque esto va a generar a la larga una serie de conflictos en el caso de que estas personas tengan que tener la cobertura por seguros a corto plazo, a largo plazo, o el propio criterio de pagar una indemnización, que se entiende que es el pago por el desgaste físico que sufre el trabajador durante el tiempo que ha prestado sus servicios laborales, y estarían perdiendo todos estos derechos como tal, que son propios de una conquista social, pero de años y de años, y a través de serios conflictos que han existido en muchos países, hasta el tema de la jornada laboral en Estados Unidos, en California, y todos los conflictos que han habido para llegar donde estamos. Entonces, necesita una protección urgente en ese sentido. Sí, entre tanto el empleador puede mantener las condiciones como estos temas virtuales a través de la economía geek, sí, porque el vacío legal es más que claro. Entonces, ¿por qué subsiste este sistema de economía? Si hacemos un análisis, por el deseo de libertad que tienen los trabajadores. Es cierto, es una forma más cómoda de trabajar, es verdad. Es una forma donde no está sometido un horario tradicional a cumplir una jornada, es verdad. Pero es una nueva forma de empleo que debería entenderse como tal en nuestra legislación también. Pero, reitero, no está regulada en Bolivia. Hay que entender también que desde el momento que esta economía geek controla, sanciona y castiga a los trabajadores, está estableciendo un tema disciplinario de sanción. Por lo tanto, no estarías en una situación de asociado o de socio, porque estarías cumpliendo ya todas las características propias de la relación laboral. Porque si tú no cumples un horario, no te presentas en la plataforma o haces un mal servicio, te sancionan, y si es reiterativo, te castigan y te retiran. Nuestra Constitución establece en el artículo 46 que el derecho laboral, el derecho al trabajo, perdón, se protege en todas sus formas. Y la parte delicada es justamente esa, la protección que debería dar a estos vacíos legales que existen respecto a la economía geek en características o relaciones que cumplan las características esenciales propias de lo que es una relación laboral. Es cierto que en Bolivia han existido ciertas normativas que pueden entender que están tratando de proteger esta economía geek, pero que no han sido lanzadas justamente en ese sentido. Durante la época de la pandemia, la dificultad de prestar los servicios para los trabajadores ha generado que los trabajadores necesariamente tengan que prestar servicios de manera a través de medios virtuales desde sus domicilios en el ámbito de las opciones que se podían dar. Entonces merecía una protección urgente del Estado, que dio un decreto supremo durante la pandemia, y esto ha sido reformado con otro decreto supremo que es el 4570 del 18 de agosto del 2021, que este decreto establecía el teletrabajo y el trabajo a distancia. Y entendía por el tema del teletrabajo que es una relación de trabajo no presencial, mediante la utilización de tecnologías de información y comunicación conocidas como TICs u otro tipo de herramientas. Pero ¿cuál es la característica de este teletrabajo? Que es consensuado con el trabajador y que puede ser reversible, es decir, el trabajador puede o no prestar sus servicios en la empresa o en un lugar distinto al de la empresa, o puede ser un tema mixto, ¿no? Pueden ir y pueden venir para prestar los servicios. Pero dice que no puede ser afectado en su relación laboral, que se debe cumplir las características de una relación laboral, que debe contar con los seguros a corto y a largo plazo, y que dentro de estas herramientas de comunicación también es el empleador el que debe proponer y el que debe dar los medios para que pueda brindar este servicio. Y también se regula en este decreto el trabajo a distancia, que ya se podría acomodar un poquito al tema de economías geek también. Es la actividad que se realiza total o parcialmente en lugares distintos a los establecimientos o instalaciones de la empresa o establecimiento laboral sin supervisión directa o inmediata del empleador. Es decir, la diferencia está en que en el primero hay una supervisión a través de la utilización de tecnologías de información y comunicación, y en el segundo no hay esa supervisión, lo que da a entender que se puede medir el trabajo por resultado, no necesariamente por cumplir una jornada laboral. Entonces, estas dos formas de trabajo se han ido determinando, pero lo malo de este decreto supremo es que dice mientras dure la pandemia. Esto se ha dado, este decreto supremo se ha dado como una emergencia en el teletrabajo y el trabajo a la distancia por la pandemia. Y de hecho, artículo 1 dice, se entenderá esta forma de trabajo mientras dure la pandemia por el COVID-19. Entonces,
no es una forma de trabajo propia para regular las economías geek. Y reitero, los trabajos por economía geek o los empleos, si bien pueden ser muy buenos satisfaciendo las necesidades de los trabajadores, al tener estos defectos de la condición de empleador, tienen un freno para poder determinar la relación laboral bastante fuerte que no está regulado en Bolivia. Entonces, dentro de este concepto, entendiendo que las relaciones laborales en Bolivia tienen esta rigidez, que las relaciones laborales en Bolivia tienen esta normativa laboral tan bien determinada respecto a la estabilidad laboral, no obstante los vacíos que pueden existir respecto a un procedimiento interno y la forma de despido, no contempla de forma clara las nuevas formas de trabajo que se están dando a través de la economía geek. Y ese es un defecto legal que no puede ser regulado y no puede ser manejado a través de los medios tradicionales, porque estos medios tradicionales no se acomodan por las características propias que tiene esta economía geek. Lo que sí se puede determinar, para concluir, es que si uno quiere determinar si un trabajo está dentro de esta economía geek, que es lo que se ha dado a nivel mundial de manera muy fuerte y en especial en Bolivia como consecuencia de la pandemia, es que cumple estas tres características que habíamos señalado: dependencia y subordinación, prestación del trabajo por cuenta ajena y remuneración en cualquiera de sus formas. Si está con estas tres, se entiende que es una relación laboral. Hay que entender también que Bolivia ha tenido un salto en el tema de plataformas virtuales bastante acelerado, que se ha provocado como consecuencia justo de la pandemia. Porque antes de la pandemia, posiblemente Bolivia era uno de los países que no utilizaba estos medios virtuales y estaba bastante retrasado al respecto. Pero consecuencia de la pandemia hemos tenido un acelerón bastante fuerte para poder utilizar estos medios virtuales como parte de las relaciones de prestación de los servicios o como una forma alternativa de que las personas puedan tener un empleo, ¿no? Pero lo cierto es que no está regulado de manera específica. Bien, con eso concluyo la exposición. Estamos listos, Francisco, para absolver las preguntas que se requieran y para poder dar y satisfacer las dudas que puedan tener, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Eric, por esta presentación tan detallada, tan dedicada. Sí, pasamos ahora a la sección de preguntas y respuestas, donde planteo preguntas planteadas por la audiencia. Mientras Eric y Enrique responden a estas preguntas, pido a la audiencia si tiene alguna otra pregunta que escriben en la sección de preguntas y respuestas, Q&A, en la parte inferior de la pantalla. Un miembro de la audiencia pregunta, ¿puedo demandar por daños y perjuicios a mi fuente laboral? En este caso, la demanda puede ser mayor a los beneficios que me corresponden como trabajador. Ya. No, lo que pasa es que en Bolivia lo que uno puede demandar dentro de una relación laboral existente es la omisión al pago de sus derechos laborales y de sus beneficios sociales. Esta omisión y pago tiene una sanción que se puede considerar como la reparación de los daños y perjuicios. ¿Cuál es la sanción? Si ha habido, si ha habido una relación laboral en la que no se han pagado dentro de los 15 días los derechos laborales desde la ruptura de la relación laboral, se aplica una multa del 30% sobre el total que se debería pagar, que esto es una especie de reparación de los daños que podía haber tenido. Ahora, también se establece que hay un mantenimiento de valor en las unidades de fomento a la vivienda, que son un mecanismo de control económico que existe en Bolivia para el valor adquirido que tiene la moneda. Entonces, puede demandar el mantenimiento de valor en UFBs al momento de la sentencia desde la fecha en la que se rompió la relación laboral hasta la fecha en que le van a pagar sus beneficios sociales. Y esto va a ser una especie de compensación. Entonces, propiamente como daños y perjuicios, no existe, pero sí existe la reparación respecto a la multa del 30%, que se podría entender como tal, y el mantenimiento de valor por la pérdida del valor adquisitivo que ha tenido la moneda, ¿no? Vale, muy bien. Y muchas gracias. Una segunda pregunta de la audiencia ¿es legal que mi empleador modifique mi contrato o mi manual de funciones sin considerarlo conmigo? Ya, esa es una pregunta interesante. ¿En qué sentido? Hay dos figuras que se utilizan en Bolivia para modificar una relación laboral. Una se llama la del acto consentido y otra se llama la del derecho adquirido.
¿Cuándo es derecho adquirido? Cuando yo modifico mi relación laboral como empleador dándole algo adicional al trabajador, digamos un bono de té. Si yo le doy este bono al trabajador y le doy regularmente por más de 3 meses, ya no se lo puedo quitar. Pero esa es la teoría del derecho adquirido. Pero al revés, al contrario, existe la teoría del acto consentido. ¿Cuándo es un acto consentido? Cuando yo con el trabajador le he retirado este mismo bono de té y él no me ha reclamado dentro de los 3 meses. Entonces, este bono de té se elimina. Ahora, si yo quiero, eso es con referente a estos puntos específicos. Si yo me voy a un tema propio del manual de funciones o del reglamento, la normativa laboral es clara. Si yo voy a modificar esto, necesito que el trabajador acepte esto de manera voluntaria. Esto quiere decir que el trabajador debe firmar a través del acto consentido escrito, en este caso, la aceptación del convenio, la aceptación de modificación al manual, porque si no, dejaría de ser, de estar dentro de términos razonables y entraríamos dentro de un tema de arbitrariedad. ¿Por qué? Porque yo arbitrariamente como empleador podría modificar la relación laboral en los términos que yo quiera y el trabajador tendría que directamente asumirlos. Entonces, no puedo modificar eso si no hay una aceptación del trabajador. Si se diera así, dándome a través de un memorando o una cosa similar, lógicamente no estoy obligado a cumplirlo en el sentido de que yo no lo he aceptado como tal, siempre y cuando no vaya fuera de términos razonables. Ojo, entonces esa sería la parte importante, ¿no? Que vaya fuera de términos razonables, porque el empleador también tiene el derecho al jus variandi, que es el derecho a variación. Él puede variar la relación laboral de acuerdo a términos de razonabilidad sin que entre en una arbitrariedad. Lógicamente es una línea delicada que hay que controlar, pero en ese sentido sí lo podría hacer, ¿no? Una puntualización que quería pedirte, Enrique, en ese tema que acabas de hablar, es, estamos hablando mucho, hemos hablado mucho de los derechos laborales, visto desde el punto de vista del trabajador. Yo como empleador puedo modificar o redactar mi reglamento interno para que el día de mañana mis nuevos trabajadores sí se acaten ese nuevo reglamento. Lo que no podemos hacer es cambiarlo en el proceso, ¿no es cierto? Claro, de hecho, eso es importante. ¿Por qué? Porque en las nuevas relaciones laborales yo puedo establecer cómo va a funcionar mi relación laboral. Y el trabajador cuando entra en una nueva relación laboral va a acatar el reglamento de la empresa porque está en un término de prueba. Entonces, si yo tengo nuevas contrataciones o tengo un tema de una nueva empresa como tal, yo voy a establecer mi reglamento interno y si respeta el debido proceso en su procedimiento de despido, respeta la normativa laboral, respeta el derecho a la defensa, es netamente válido. Entonces, me resulta mucho más fácil en una empresa nueva, nuevos trabajadores que puedan aceptar esta nueva condición. ¿Por qué? Porque es parte de la condición con la que están entrando a trabajar. Entonces, no estoy vulnerando ningún derecho. Y como empleador, yo estoy respaldado respecto a qué procedimiento voy a utilizar en adelante, tanto en mi régimen sancionatorio como sanciones leves, graves, gravísimas al trabajador, así como también en mi procedimiento de despido que yo pueda aplicar. Lo dificultoso radica en las relaciones ya preexistentes, donde ya tienen una forma de trabajo preestablecida. Entonces, tengo que consensuar necesariamente con ellos la forma de modificar este manual y este reglamento para que sea aplicable. Por eso les decía en la exposición que sería interesante que se regule un procedimiento de despido a través de un decreto, porque implicaría no entrar en esta controversia de lo que se puede aplicar en ciertas empresas y en otras no, ¿no? Pero entre tanto, si no ocurra, la jurisprudencia dice que debe ser consensuado con los trabajadores ya preexistentes para que tenga validez legal. Pero sí en nuevas empresas eso resulta mucho más cómodo y más fácil de establecer por parte del empleador, ¿no? Muy bien, gracias. Perdón, una puntualización más. Podríamos entonces decir que es importante tanto para el empleado como el empleador regular, digamos, este reglamento antes de cualquier relación laboral para tener, como usted dice, las reglas claras en un modo de trabajo tradicional. Obviamente dejando de lado el tema de la economía gig, que tiene muchos vacíos. Claro, la parte interesante en Bolivia es que los empleadores tienen una serie de dificultades para poder desvincular, para poder sancionar y aplicar esos temas porque no hacen un derecho laboral preventivo. Y esa es la parte importante, o sea, buscan la solución legal
o consultar con el asesor legal cuando el conflicto ya ha ocurrido. Y eso sin duda genera que el asesor legal no pueda hacer gran cosa en el entendido de que la normativa no estaba preestablecida. Entonces, lo que deberían hacer todas las empresas en ese sentido es un derecho laboral preventivo, es decir, sanear tu empresa antes de que ocurra el hecho, para que tú, cuando ocurre el hecho, puedas tener todas las formas legales para poder aplicar las sanciones que correspondan y cuando correspondan. El problema está en que yo puedo, lo que les decía, tener la causal, tener el motivo, tener todo bien establecido, y como no tengo el procedimiento, no la puedo aplicar. Y eso en muchos casos es mal utilizado. Y viceversa, ¿no? Entonces, necesariamente, si se hace un derecho laboral preventivo, se hace un consenso, se establece un reglamento y se coadyuva en este procedimiento, no es que no se pueda desvincular en Bolivia, se puede desvincular en Bolivia, pero hay que cumplir los presupuestos que la norma actual y la jurisprudencia han definido. Y las empresas no hacen este derecho preventivo, lo que les impide actuar cuando ocurre el hecho. Entonces, necesariamente se debe actuar antes, ¿no? Muy bien. Gracias. Tenemos una cuestión más de la audiencia. Marcelo pregunta, ¿cuál considera que es el principal desafío para el empleador considerando las limitaciones de la legislación boliviana? Ahorita la principal complicación que existe es el tema de la desvinculación. No obstante, el resto, respecto al tema de los derechos laborales y el cumplimiento, creo que no tiene una dificultad mayor, a más de cumplir la norma como corresponde. El vacío jurídico y el reto mayor para cualquier empleador ahorita es la desvinculación de malos trabajadores. Obviamente, no me refiero a desvincular a cualquier trabajador, sino desvincular a trabajadores que dentro de su relación laboral como tal, pueden cometer faltas o pueden merecer un despido injustificado, y ante la falta de normativa interna y de establecer un procedimiento interno no lo puedo desvincular. Es decir, tengo la causal, pero no tengo el procedimiento. Lo que se tiene que entender que en Bolivia es que el despido directo ya no existe, es decir, desvincular a una persona de manera directa ya no lo puedo hacer. Necesariamente debo cumplir estos presupuestos. Entonces, el principal conflicto, desafío para cualquier empleador ahorita en Bolivia es la falta de tener el procedimiento para despido por una razón, pero también atribuible al propio empleador. Es la falta de hacer un derecho preventivo laboral para que no pueda estar en estas circunstancias en un futuro, ¿no? Entonces, el problema es que los empleadores se encuentran vistos en estos conflictos porque no toman la decisión de hacer un derecho laboral preventivo con antelación para que no entrar en estos conflictos o para que cuando ocurran tengan una salida cómoda, ¿no? Muy bien. Sí, lo que tenemos que puntualizar es que lamentablemente el empleador, como el empleado, recurren recién a un abogado especialista en el tema cuando surge el problema y no antes. Y lo ideal es tener el derecho preventivo que hablaba Enrique bien establecido tanto para el empleado como el empleador para que el día de mañana las cosas sean claras. Creo, Francisco, que existe una pregunta más. Sí. Vamos para la última pregunta porque no tenemos mucho más tiempo. La pregunta es, ¿una asociación sin fines de lucro que establece mi sueldo como asignación de pasajes para poder evitar dejar por sentado una relación laboral, puedo demandar por beneficios sociales en caso de que me despidan? Solo para dato que me pagan, solo para dato me pagan aguinaldo, pero también hacen de notar como asignación de pasajes. Sí, sí, la norma laboral es clara en Bolivia. Si cumple las tres características del decreto 28699 y el 23570, necesariamente una relación laboral. Y de hecho dicen que eso puede atribuirse como cualquier condición que se trate de hacer diferente. Si se establece esas tres características, se considera como relación laboral. De hecho, el pagar un aguinaldo en esa condición ya implica que está dentro de una relación laboral. Si no pagara un aguinaldo, es cuestionable todavía, pero si le paga un aguinaldo, eso es propio de una relación laboral, no de otro tipo de relación. Ahora, el hecho de que figure esto como pasajes, hay que ver lo que se llama la proporcionalidad, ¿no? Porque él no va a tener un costo de pasajes que no es significativo o que es exageradamente abundante con relación al servicio que pueda prestar. Entonces, lo que es cierto es que la norma laboral establece y se presume que nadie presta sus servicios sin ser remunerado. Entonces, tiene que ser remunerado ya sea en el ámbito civil o ya sea en el ámbito laboral, y lo cuestionable es demostrar esto a través del cumplimiento de las tres características, ¿no?
Muy bien. Es delicado, tiene una mayor posición para ganar el trabajador que el empleador, en ese caso por el proteccionismo propio de la norma, ¿no? Vale, vale, claro. Gracias. Con eso llegamos al fin de nuestro webinar. Esperamos que todos hayan disfrutado de esta sección tan informativa e importante para los afectados por los cambios recientes en las leyes laborales de Bolivia. Gracias una vez más por ver un webinar de Legal 500 y muchas gracias a Eric y a Enrique, Reinicke Austria y a Reinicke Austria, Estudio de Abogados, por su presencia y su maravillosa presentación. Saludos a todos y hasta el próximo webinar de Legal 500 y disfruten el resto de vuestros días y saludos. Adiós. Un saludo, gracias a todos. Un saludo. Gracias. Hasta luego.